conducido por el evangelista Carlos Capelli. El tema lo he titulado La ansiedad. La ansiedad, la razón de la edad o la edad de la razón, caracterizó una época anterior a esta época que vivimos. Hoy vivimos en la edad de la ansiedad, todo el mundo está ansioso, todo el mundo anda con la depresión, un temor incierto, a menudo sin causa alguna, que resulta de la frustración. Y pareciera que en todos los medios se habla de lo mismo, ¿no? Todo el mundo, cualquier cosa que ve, cualquier cosa que oye, pues lo toma como un fracaso. De todas maneras va a fracasar. Es como una onda negativa que ha embargado al hombre, mayormente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces cualquier cosa que se haga no va a andar. Es un temor incierto, a menudo sin causa alguna, que resulta de esta frustración, y es lo que produce una ansiedad tal que no hay nada que la pueda sacar. Por eso de ahí se derivan una serie de actitudes, conductas de las personas de variedad, impensable. La Biblia nos previene contra tales problemas mentales y nos brinda el mejor remedio para este mal común. Siempre tengo yo un texto en mente que es Juan 14:1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y Jesús, a través de estas palabras, nos trata de tranquilizar, porque en el mundo siempre va a haber perturbación de toda clase. En Mateo 6:25 dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, el que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La ansiedad duda de la palabra de Dios, y sin duda cuando la persona no cree en la palabra de Dios, entonces el pecado toma control de la vida, de los pensamientos y del corazón de tal persona. Por eso la ansiedad es algo que vivimos en esta época, como dije, pero que nos puede llevar a un camino sin retorno. El apóstol Pablo, voy a leer acá la Biblia, en el libro de Filipenses, vamos a buscar en Filipenses el libro del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipo del primer siglo, en el capítulo número 4, el apóstol Pablo habla acerca de esta ansiedad, de esta situación, pero da una respuesta que bien vale la pena que la leamos y la consideremos. Capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabras inspiradas del apóstol Pablo, que nos da respuesta, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Evidentemente, claro, se lo está diciendo a los filipenses. Nosotros podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tenemos fe, es imposible que esta palabra haga algo en nuestras vidas. A veces pretendemos hacer cosas, a veces pretendemos ir más allá de lo que realmente nuestra capacidad nos permite, y me refiero a nuestra capacidad espiritual. ¿Recuerda usted el caso de Pedro? Cuando Pedro estaba con los discípulos en un bote y de repente ve una luz muy brillante de noche, ¿no?, en el mar.
y se asustaron, creyeron que era un fantasma. Vaya a saber qué cosa está esta luz que camina sobre las aguas. Entonces sintieron una voz que decía, no temáis, soy yo, el maestro. Entonces Pedro, siempre impulsivo, dijo, si tú eres el maestro, di que yo camine sobre las aguas. Entonces el Señor le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar. Y como sabemos muy bien de que las aguas están en movimiento continuo, el sub y baja de las aguas, entonces llevó a Pedro a que quitara la mirada de Cristo y se hundió. Eso produjo el grito de Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí, como yo prediqué el último domingo acerca de esto, es bueno que recordemos todos otra vez. Pedro tenía fe. Cristo no le dice, oh hombre, ¿por qué perdiste la fe que te hundiste? No dice así. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la conclusión de eso es que Pedro quiso caminar sobre las aguas, pero para caminar sobre las aguas necesitaba tener fe. Pedro tenía fe, pero no la suficiente fe como para poder estar en ese vaivén de las aguas, verse sobre las aguas y no hundirse. Se hundió porque le faltó fe. Tenía, pero era poca. Y así les pasa a muchos hoy día que tienen fe porque conocen la Biblia, la han leído, pero no les sirve para lo que pretenden hacer. Por eso es que las cosas que se ven y las cosas que ocurren. Regocijaos en el Señor siempre, le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, porque los filipenses habían creído, los filipenses estaban aferrados a la palabra de Dios, y por eso Pablo les anima a que ellos estén felices y contentos. Muchas veces, amado oyente, amado hermano, podemos conocer las Escrituras y podemos ir a la iglesia inclusive, pero aún no tenemos la suficiente fe como para poder vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Suficiente fe, poca fe. Hay fe, porque si uno va a la iglesia, por algo es. Si uno lee la Biblia, bueno, algo debe de creer, pero se requiere más fe para poder hacer a veces vivir de acuerdo a ciertas circunstancias adversas que se nos presentan en esta vida terrenal llena de sufrimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios, dijo el apóstol en el libro a los Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, amado oyente, como aquel hombre que le pidió al Señor que le cuidara a su hija y luego dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. El hecho de que sepamos algo no nos hace a nosotros tener fe. No confundamos nunca conocimiento con fe, son dos cosas totalmente diferentes. Pablo detalla en la cita de Filipenses 4 que el remedio para esta ansiedad moderna es entender que el Señor va a regresar. Está más cerca la venida de Cristo que cuando el Señor se fue. Así que en esto tenemos que darnos cuenta. Y debiéramos siempre de alegrarnos en Cristo, pues el verdadero gozo perdura en Jesucristo, no en nosotros mismos. El verdadero gozo es algo que viene a través del conocimiento de la verdad. Yo sé que son dos cosas totalmente separadas. A veces como que no se puede compatibilizar el hecho de vivir en una circunstancia adversa y luego tener contentamiento interno. Pero las Escrituras así los enseñan. Gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor, alegraos en el Señor, es lo que dice la palabra. Entonces el verdadero gozo permanece para siempre, no solamente hoy o mañana, sino que permanece. ¿Cuándo? Cuando realmente una persona ha entendido la palabra y cuando realmente la persona vive de acuerdo a esta palabra y que esta palabra gobierna, dirige su corazón. Alguien escribió acerca de la felicidad y dijo que algo de lo que todos hablan, pero muy pocos conocen. La felicidad. Todo el mundo habla de ella, todo el mundo quiere la felicidad, pero muy pocos hablan de ella.
El apóstol Pablo aprendió a regocijarse siempre. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí tiene que ver también este verso de que Cristo nos fortalece en cuanto a la ansiedad que vivimos hoy día, la depresión que vivimos hoy día. Épocas muy difíciles, ¿no? Que si las tomamos para bien y la circunstancia actual la aprendemos, nos puede servir para que seamos una gran nación. Pero si la desperdiciamos, como somos muy habituales a despreciar las cosas buenas, entonces será simplemente una experiencia más de las tantas que hemos vivido y que nunca aprendemos. La depresión, vivimos una época muy difícil y debido a todo el pecado que hay en el mundo y la ambición del ser humano. Entonces, a raíz de esto tenemos todo lo que tenemos. Por eso, amados oyentes, el apóstol Pablo aprendió a regocijarse siempre, y así debiéramos nosotros también de aprender a estar siempre felices y contentos, cuando tenemos mucho como también cuando tenemos épocas de vacas flacas. Quizás fallamos en regocijarnos siempre, porque no buscamos la felicidad en Jesús, la buscamos donde no la vamos a encontrar, o que la encontramos, pero que dura un ratito, un tiempo, 2 días, 3 días, una semana, y luego se termina. Por eso la felicidad es una construcción que uno hace. Y también porque no esperamos ser felices, o como que la felicidad es una cosa que la anhelamos pero que nunca la vamos a alcanzar. Regocijarse es parte del remedio para curar la ansiedad. Regocijarse es el remedio para la vejez, porque uno envejece menos, porque cuando uno está muy ansioso envejece más rápido. Es que usted le está exigiendo a su organismo más de lo que el organismo puede dar y gastar en un tiempo. Le está exigiendo más, es como una máquina, ¿no?, que se le exige más velocidad de la que está preparada para dar. Por eso la alegría, cuando uno se sonríe, mueve 17 músculos, si no me equivoco, del rostro, pero cuando uno está tenso y está enojado, tiene que mover como 80 músculos o nervios del rostro. Y muchas veces estamos siempre así, ¿no? Por eso es que nuestro organismo, nuestro rostro se ve todo arrugado y con tantas cosas. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor nos da descanso en nuestra alma. Claro que a veces las circunstancias que vivimos y tenemos no las va a quitar, sino que habrá que seguir hasta que estas desaparezcan, pero el Señor nos puede dar una paz interior, que es la que todos necesitamos para poder vencer las contrariedades materiales y presentes que tengamos. Porque si una persona tiene contrariedades, ansiedad y estrés en la vida, pero luego también lo tiene en el espíritu, entonces aquí no tenemos casi salida. Tenemos que tener una paz interior para poder entonces tener fuerza y vitalidad para luchar contra las adversidades que se nos presentan en nuestro continuo vivir, nuestro diario vivir. Por eso la Biblia habla: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si todos siguiéramos lo que la Biblia enseña, si todos haríamos lo que la Biblia enseña, el mundo y la sociedad serían bastante diferentes, bastante diferentes. Habría más orden, habría más respeto, habría menos ladrones y todas esas cosas. Debemos dejar que nuestra gentileza sea evidente hacia cada uno de nuestros semejantes. Por eso el segundo mandamiento de la Biblia es amar al prójimo como uno mismo. Bueno, si cuando practicáramos este mandamiento, los males se disminuirían. Pero como este mandamiento no se practica, porque no se practica tampoco el primero, que ¿cuál es? El amar a Dios sobre todas las cosas. Si no se practica el primer mandamiento, tampoco podemos practicar el segundo, menos lo va a practicar. Entonces, por eso las cosas van de mal en peor. Pero es natural que así sea, porque las actitudes de las personas así impulsan o indican.
Hay un escritor que define la gentileza con característica de ser decente, moderado, propio y por lo tanto adecuado. Paciencia demostrada, clemencia, que expresa esa consideración que contempla humana y razonablemente los hechos de cada uno. Cierto escritor describió a los cristianos como los caballeros de Dios. A los cristianos, cierto escritor los describió como los caballeros de Dios. Cuando fallamos en ser justos y rectos o no actuamos con moderación, sufrimos las consecuencias de la ansiedad, la inseguridad y el estrés moderno que abate al hombre y a la mujer de este tiempo. La gentileza es parte del remedio de Dios para la ansiedad. La ansiedad, esta cosa tan tremenda, ¿verdad? La depresión, que las personas se sienten ya como derrotados. Cuando no vemos hacia adelante ninguna luz, es como si estuviéramos en un túnel a oscura, y entonces nace la depresión. Debemos de vencer eso, y la única forma que yo desde aquí puedo dar es la esperanza de la vida eterna. No hay otra cosa. Los psicólogos nos animan a veces cuando los consultamos a ellos para que miremos adelante y busquemos las cosas por las cuales tenemos ganas o razón por qué vivir. Bueno, la Biblia es un libro de psicología y nos da el por qué vivir. Vivimos para agradar a Dios. Por lo menos eso debería ser uno de los primeros actos de nuestra vida, para amar al prójimo, demostrar las buenas cosas, porque no solamente podemos estar viviendo, quejándonos todo el tiempo del mal que se ve, cuando nosotros no estamos haciendo ningún bien. Tenemos que hacer algún bien, para que entonces podamos tener algo para qué decir referente a otros. Debemos orar por todo. Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Estar siempre gozoso, a pesar de las calumnias, del daño, de toda cosa mala que a veces uno recibe, del mal que a veces en el nombre de Dios las personas suelen hacer. Yo me acuerdo siempre la Santa Inquisición, cuando la Iglesia Católica llamó Santa Inquisición matando a la gente, y en el nombre de Dios le cortaban la cabeza. Y hoy también en el nombre de Dios se puede hacer muchas cosas. Se puede cortar cabezas hoy sin espada, se pueden cortar cabezas de muchas maneras, y lo hacen algunos en el nombre de Dios, en el nombre de la justicia, de lo recto. Por eso siempre que una persona haga daño a otro y haga mal a otro, evidentemente esa persona es mala. Es mala gente, porque el ser cristiano no pasa porque uno va a cambiar por el hecho que tenga una Biblia. Yo creo que uno debe ser buena persona antes de ser cristiano, y porque es buena persona, entonces va a ser cristiano. Eso es así. Cuando el Señor salió a predicar el Evangelio, dijo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en tierra. Y menciona 4 clases: tierra dura, tierra con piedra, tierra con espino y tierra buena. Y en este punto estaba hablando el Señor de las personas, de la actitud, del corazón, del interior de las personas. Entonces, estas personas eran buena gente, buena persona, buena tierra, y cuando llegó la semilla, hubo fruto a 30, 60 y a 100, mínimo, mediano y máximo. ¿Pero por qué hubo fruto? Porque la gente era buena, la tierra era buena, el corazón era bueno, y por eso el Evangelio entró. Cuando nosotros pensamos que hay gente malvada de muchos sentidos, ¿no? Pensamos de que le vamos a llevar la Biblia y que la Biblia lo va a cambiar. No siempre es así. Pablo era bueno, Pablo era equivocado, pero era buena persona. Pablo era hombre recto, era hombre justo, era hombre que quería lo bueno, nomás que estaba mal informado y creyendo que, por eso dice él: yo con limpia conciencia he andado todo mi tiempo, toda mi vida.
pero equivocado. Por eso Dios vino y les puso el camino y él lo entendió y lo obedeció. Cornelio era un hombre bueno, por eso las oraciones de Cornelio llegaron a Dios y Dios envió ahí un ángel para que este Cornelio llamara a Pedro, quien le predicó el Evangelio, y él se convirtió en un cristiano. Hay que tener buen corazón, hay que ser buena persona. Entonces, acá no se trata de que a veces cuando hablamos en otros campos, decimos, no, va a venir fulano, va a venir mengano, va a arreglar todo. Votemos para este, votemos para el otro. El partido colorado, el partido azul, el partido verde. Bueno, mire, lo que va a ser bueno es cuando la gente es buena, la gente tiene buen corazón, buena tierra, entonces las personas van a obrar justamente, a administrar justamente y las cosas van a ser buenas. Cuando nosotros tenemos todos personajes con corazones sucios, entonces nada será bueno y todo se va a ensuciar porque la gente es mala. Por eso el que le hace mal al prójimo es mala gente. Mala gente. Y el Evangelio poco va a ser. Por eso a veces el Evangelio es tan mal visto, porque a veces el Evangelio es manejado por personas que son de mala tierra. De mala tierra. Judas Iscariote era mala tierra. Y por eso vendió a Cristo. Pedro era de una tierra más o menos, que por ahí lo negó 3 veces también. Entonces se da cuenta, pero lo que pasó fue que Pedro tuvo una fe y tuvo una docilidad que el lloro, el llanto profundo lo quebró tanto que Pedro pudo corregirse. Por eso hoy en día el estado depresivo, tenemos que, es un tema muy interesante que nos han pedido que hablemos sobre él. Es un tema de mucha importancia, pero por eso tenemos que orar mucho, rogar con acción de gracia para que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios y que la súplica incluya nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales, las que sean. Mencionarlas, decirlas, las cosas de las que carecemos, lo que nos falta, la felicidad, la salud, lo que sea. Pidámosle a Dios sobre las cosas que nos faltan. La oración quiere decir hablar con Dios, platicar con Él. La palabra súplica demuestra las cosas que pedimos o requerimos, y Pablo nos recomienda que hablemos con Dios y pidamos con acción de gracia todo lo que nos concierna a nuestras necesidades. Tenemos que orar, amado oyente, tenemos que orar. Si usted está en un estado de depresión, tiene que orar mucho a Dios, para que Dios le ayude a que usted pueda ver. Pero lógicamente debe de anhelar eso en su interior, en su corazón. Por eso vuelvo a insistir, el ser buena tierra, buena gente, buena persona. Es así. Porque las cosas, nadie va a cambiar por sí mismo. Y nadie cambia a nadie. Cada uno cambia cuando uno quiere. Y si uno no quiere cambiar, ni modo. Por más que le digan y le hagan, no cambia nunca. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, hay que dejar el vicio del alcohol, el vicio del cigarro, el vicio de esto. Y bueno, ¿cómo hay? Ore para que deje el vicio. No, que ahí no va a hacer nada. Uno tiene que hacer su fuerza de voluntad. Y entonces pedirle a Dios, no que nos saque el vicio, sino que nos ayude en nuestra decisión de querer dejar eso. Que es muy diferente a lo que vemos a menudo. Oren como si todo dependiera de Dios. No que oramos como que las cosas son de nosotros mismos. Debemos de orar como que todo depende de Dios. En trabajar como si todo dependiera del hombre. Pero orar como que todo dependiera de Dios. El salmista dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16, 1. En ti, Señor, he confiado. Sálvame. Y la oración es parte del remedio para curar la ansiedad, la depresión que tanto daño nos está haciendo. Tanto daño nos está haciendo. Confiemos en Dios. Busquémosle a Él. Familiares, vecinos, personas de nuestro alrededor que sufren por la ansiedad, por la depresión. Personas ansiosas, están enfermas, tanto del cuerpo como del alma. Hay mucha gente enferma del alma. Y la medicina para curar esta enfermedad está solamente en Cristo, no hay otro lugar.
El tratamiento de Dios llena la necesidad de curarlas. La paz que da la tranquilidad interior, así como la calma externa, satisface a los hijos de Dios que siempre se regocijan en Él. Es por eso que todo cristiano necesita demostrar bondad, benignidad, gentileza a todos los hombres y orar a Dios con acción de gracias siempre, todos los días. En esta mañana usted debió de haber comenzado despertándose, orando, ¿verdad? El primer pie que puso sobre el piso, caminó, habrá ido a su recinto y luego dirigir una palabra de oración, comenzar el día con el pensamiento en Dios, terminar el día con el pensamiento en Dios a través de una oración. Gracias Dios porque he despertado y gracias Señor por tener este nuevo día. Cuídame, ayúdame, bendíceme, líbrame de la maldad que hay en el mundo, de los hombres perversos, líbrame Señor de ellos. Y cuando llega la noche, dar gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros, nos ha permitido hacer las actividades que nos proveen de nuestro sustento diario y ahora nos dedicamos al descanso y nos encomendamos a sus manos, a su cuidado. Puede que nos vayamos a su encuentro o que Él venga, que podamos estar bien con Él. Por eso la oración, orar siempre a Dios, sin cesar. Y poner nuestras inquietudes, nuestras penas, descargarlas en Cristo, no en una estatua de yeso con pintura, como hacen mucha gente, lamentablemente, porque no creen en lo que la Biblia dice, sino hablar en Cristo. La oración es hablar con Dios, es conversar con nuestro Padre Celestial. Por eso nos va a dar entonces una seguridad, que nuestro Padre nos oye, nos ve, nos escucha. Y por eso toda persona todo cristiano necesita demostrar esta gentileza, esta benignidad a todos los hombres con acción de gracias, ¿verdad? A Dios, orando, porque el Señor conoce nuestras necesidades, dice que todos nuestros cabellos están contados, y el Señor sabe, y dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas no van a ser añadidas. ¿Por qué te afanás por el vestido, por la comida? Mira los pájaros que no tienen graneros, que no tienen tratores, que no siembran, sin embargo nuestro Padre Celestial los cuida. Por eso, amado oyente, dice la Biblia, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Gracia y paz para todos ustedes que en esta mañana han sintonizado esta radio, para meditar juntos, que pueda usted tener paz en su corazón, comenzar sus actividades con esa fuerza, ¿no? Esa fuerza interior que solamente Dios puede dar. Bendiciones para todos, amados oyentes. Que haya felicidad en su casa y arriba el ánimo con la esperanza de que Dios nos ha de fortalecer, porque Él escucha nuestras plegarias y Él sabe de nuestras necesidades. El Señor nos ha de dar el descanso que necesitamos para poder tener este valor que muchas veces escasea, pero que podemos recuperar en cualquier momento, doblando nuestras rodillas y clamando a nuestro Padre Celestial. Bendiciones y será hasta la próxima audición y gracias por su sintonía.